Cientos de vecinos participaron en una fiesta organizada en Parrastut, Zacapulas, Quiché, en pleno toque de queda. Los vecinos abarrotaron el lugar a donde llegaron dos grupos musicales, al igual que la semana pasada, y la fiesta duró hasta pasada la medianoche. Un oficial de la policía dijo que se trató de dialogar con los vecinos para que suspendieran la fiesta, pero se negaron a hacerlo. Los policías intentaron llegar hasta el lugar para actuar, pero los vecinos colocaron barricadas. Además, los agentes policiales eran insuficientes en comparación con los cientos de personas que participaban en la fiesta. La denuncia ya fue interpuesta en el Ministerio Público. Las personas no portaban mascarilla ni guardaban el distanciamiento social. Este es uno de los municipios con más casos de COVID-19 en el departamento. Cabe destacar que también se desarrolló otra fiesta en Santa Cruz del Quiché. ¿Qué le parece? Buenas noches, bienvenidos a la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Estamos listos ya para presentarle el resumen de las noticias más importantes del fin de semana. Doris Parada nos acompaña en la interpretación de lengua de señas. Soy Alejandra Álvarez, vamos a los titulares. Cualquier meta es más fácil alcanzar con Multimoney de tu lado. Obtén hasta 200,000 quetzales depositados en tan solo 12 horas. Multimoney presenta. Por falta de quórum, Congreso suspende sesión plenaria para discutir estado de calamidad. Este lunes, diputados se reunirán de nuevo. Policía Nacional Civil reporta la captura de 31 personas durante el toque de queda que dio inicio este sábado. Se registra tránsito complicado. Funerarias denuncian demora de hasta 12 horas en inscripción de defunciones en el RENAP de personas fallecidas, en su mayoría por COVID-19. Lluvias de los últimos 3 meses dejan a 23 guatemaltecos muertos y más de 1 millón de afectados. Este fin de semana se reportan daños en 9 departamentos. Migrantes continúan varados en el Ceibo mientras una nueva caravana busca llegar a Estados Unidos. Esto y más en el reportaje especial. Presidente Nayib Bukele podrá optar a la reelección en El Salvador. Corte Suprema avala acción mientras Estados Unidos cuestiona resolución. Cualquier meta es más fácil alcanzar con Multimoney de tu lado. Obtén hasta 200,000 quetzales depositados en tan solo 12 horas. Multimoney presentó. Iniciamos con lo más importante de las noticias. Les cuento que los diputados del Congreso de la República extendieron a 3 debates la aprobación o improbación del estado de calamidad que decretó el presidente Alejandro Yamatei. Será hasta mañana lunes cuando se entre a votar el decreto 8-2021. La primera cita fue el sábado 4 de septiembre a las 14 horas. Sin embargo, la sesión ordinaria 51 comenzó con 3 horas y 10 minutos de retraso. Con 140 votos a favor se aprobó el orden del día y el presidente del Congreso, Alan Rodríguez, pidió que todos los jefes de bloque se reunieran en el centro del hemiciclo. La discusión era si debían aprobar o improbar el estado de calamidad en 3 debates, como lo estipuló la Corte de Constitucionalidad en la ocasión anterior con 81 votos, o si lo iban a aprobar o improbar por urgencia nacional con 107 votos. Tras 2 horas de discusión, los diputados Sonia Gutiérrez de Huinac y Bernardo Arévalo de Semilla presentaron una moción privilegiada para el conocimiento, ratificación, modificación o improbación del decreto 8-2021. La moción propuso que se conociera y discutiera dicho decreto y que se sometiera al Pleno por medio de una iniciativa de ley conocida en 3 debates en distintos días. Yo no estoy a favor de otro estado de calamidad. Que el señor presidente de la República asuma la responsabilidad de sus actos, de sus decisiones, de sus indecisiones y de sus malas decisiones también. Que ya no responsabilice ni a la población guatemalteca ni a este Congreso de la República.
considerando que estamos hablando de un estado de calamidad, no es cualquier decreto que estamos tratando de aprobar en el que podemos ampliarnos a 3 lecturas, considerando que el mismo gobierno hace semana y media más o menos mandó otro estado de calamidad. Lo que existe es incertidumbre de parte de las personas, si está vigente el estado de calamidad, el toque de queda, etcétera. Entonces, resolviendo todas esas dudas, hoy las tenemos que dejar claras. Pasadas las 9 de la noche del sábado, los legisladores entraron a votación de la moción con un quórum de 145 diputados. 82 votaron a favor y 63 en contra, con lo que quedó aprobada la moción. Seguido de esto, el diputado de Semilla, Bernardo Arévalo, propuso conocer el estado de calamidad por urgencia nacional, pero quedó improbado con 56 votos en contra y 54 a favor. A las 22 horas con 21 minutos se levantó la sesión convocando para continuar el segundo debate este día a las 10 horas. Con 1 hora 40 minutos de retraso inició la sesión este domingo. El orden del día fue aprobado con 57 votos a favor y 21 en contra. El diputado unionista Álvaro Arzú Escobar mencionó que se debió haber entrado a ratificar, aprobar, modificar o improbar el decreto en solo un debate, como lo dice la Constitución, y pidió una moción privilegiada. Yo creo que cuando estamos hablando de la restricción de las libertades de los guatemaltecos, tenemos que pronunciarnos inmediatamente. No podemos darle larga solo porque aquí hay algún interés particular en que se puedan hacer más compras por excepción por más días. Hoy estuvo circulando mucha información donde ya más de 1000 y pico de eventos han estado subiendo el Ministerio de Salud Pública por excepción. Entonces ellos están aprovechando estos días para hacer ese tipo de eventos y me parece que cuando estamos hablando no solo del dinero, sino que de la restricción a las libertades, el Congreso tiene que actuar de una forma expedita. Casi 3 horas duró la discusión de la moción, que fue rechazada al final con 78 votos en contra y 47 a favor. Al carecer del quórum necesario, el presidente Rodríguez levantó la sesión y anunció que el tercer debate del estado de calamidad será este lunes 6 de septiembre. La sesión, en la que los diputados votarán para aprobar, improbar o modificar el decreto, fue convocada a las 12 horas. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta y María José Bonilla. Bueno, y luego de que el estado de calamidad se extendiera a 3 debates, el presidente Alejandro Yamatei fue cuestionado por nuestras cámaras para saber su opinión si en caso no se llegara a aprobar. Esto fue lo que dijo. No me preocupo, nosotros estamos cumpliendo con nuestro deber. Si ellos no quieren cumplir con su deber, ese sí es el maldito problema de ellos. Yo cumplo con el mío. Ellos deberían de asumir la responsabilidad de cumplir con el suyo. Muchas gracias. Bueno, y en el documento firmado por el arzobispo metropolitano, el presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala y Antonio Calderón Cruz, obispo de Jutiapa y secretario general de la entidad, dan a conocer que la Iglesia Católica del país se opone a realizar actividades virtuales y piden modificaciones a las disposiciones presidenciales y declaran que el culto y la actividad religiosa constituyen un valor esencial en la vida del pueblo creyente. La disposición del presidente Yamatei señala que las clases, los gimnasios y cultos de todas las religiones deberán de realizarse de forma virtual. Y por su parte, el CACIF le exigió a las autoridades gubernamentales transparencia en el uso de recursos destinados al combate de la pandemia, por lo que proponen que se haga un informe semanal. Además, dicen que las dificultades que el país afronta se podrían haber evitado si se contara con un desempeño más eficiente de recursos, por lo que consideran necesario detallar la inversión y adquisición de insumos médicos y hospitalarios. Bueno, en más información, minutos antes del inicio del toque de queda durante este sábado, se observó en varios puntos del país a personas que debían caminar hacia sus hogares ante la falta de transporte. Estas imágenes corresponden al kilómetro 4.5 de la ruta al Atlántico. Usuarios en redes sociales también reportaron tránsito lento en varias rutas, por lo que pudieron llegar hasta sus hogares después de las 8 de la noche. Y el equipo de Prensa Libre y Guatevisión realizó un recorrido por las principales rutas de la ciudad para observar cómo se desarrollaba el cumplimiento del toque de queda. Fue hasta pasadas las 10 de la noche cuando se vio una disminución considerable de vehículos y personas caminando. Si el estado de calamidad es aprobado por el Congreso de la República, esta medida continuará de 8 de la noche a 4 de la mañana hasta el próximo 1 de octubre.
Y durante la cadena nacional del pasado jueves, el presidente Alejandro Yamatei mencionó que se iniciaría con brigadas multidisciplinarias conformadas por personal médico y de seguridad para realizar pruebas de diagnóstico masivas y para quienes den negativo y que sean vacunados ahí mismo. En la siguiente nota les mostramos cómo se estarán llevando a cabo. La habilitación de los centros de vacunación comunitaria y las acciones casa por casa forman parte de la estrategia que implementan las autoridades para avanzar en el proceso de inmunización. Según el presidente Alejandro Yamatei, el departamento de Guatemala presenta una incidencia del 45% de los casos de contagios de COVID-19. Como gobierno decidimos abrir, ya no importando de 18 años en adelante, en aquellos municipios en los que hay mayores problemas de contaminación. Y escogimos los 3 municipios con más problemas, que son Villanueva, Petapa y Villa Canales. Villa Canales, San Miguel Petapa y Villanueva son algunos de los lugares donde iniciaron la vacunación comunitaria desde el pasado viernes, considerados territorios que han tenido repunte de la variable Delta en las últimas 2 semanas, y por eso se habilitó el centro de vacunación y un laboratorio móvil. Está muy bien, parece muy bien porque pues ahí sí que es mejor para todas las personas, así las personas no se arriesgan a estar saliendo a la calle y es para cuidado de todos, ¿verdad? Cuando uno se coloca la vacuna, ¿verdad? Entonces como que le da un poquito de miedo a uno. Ajá. ¿Ahora ya convencida de que se puede? Pues la verdad lo veo como una necesidad por la situación que estamos pasando. ¿Te habías enterado antes de que iban a venir las personas a vacunar de casa a casa o es ahorita? Ayer en lo de la cadena nacional escuché, pero no pensé que fuera tan rápido que iban a venir aquí. Buenas noches. Yamatei mencionó que las instituciones que están participando son los Ministerios de Salud y Defensa, así como otras dependencias del Ejecutivo. También señaló que esperarían el apoyo de las universidades, pero han encontrado resistencia de 2 decanos de las facultades de medicina, a quienes se les pidió que los estudiantes de medicina acompañaran la vacunación como voluntarios con la finalidad de cuadruplicar el alcance. Aclaró que mantienen suministro de vacunas e insumos y lo que hace falta es mano calificada para inyectar. Siguiente. Con información de Urias Gamarro e imágenes de Byron García para Noticiero Guatevisión, Nimsi Rosales. Bueno, y este fin de semana se actualizó el semáforo epidemiológico COVID-19, en donde se registró un aumento considerable en el color rojo. El 89.7% del país se encuentra en este nivel de alerta. Según el tablero de alertas sanitarias del Ministerio de Salud, para los próximos 14 días, 305 municipios se encuentran en alerta roja, 21 en naranja y tan solo 14 en amarilla. Es decir, que hay 16 municipios más en rojo que la última actualización, con lo cual el 89.7% del país se encuentra en la máxima alerta. En los últimos días, la alerta ha crecido debido al aumento de contagios y fallecimientos a causa del COVID-19. Lo que ha llevado a la saturación de la red hospitalaria al punto de ya no aceptar pacientes. La capital está en alerta roja y registra un 25.71% de positividad con 12.202 casos confirmados. La ciudad de Quetzaltenango, actualmente en alerta naranja, se encuentra con el 23.32% de positividad y 936 casos confirmados. La vacunación en Guatemala es una de las más bajas de Latinoamérica, ya que solamente 1.3 millones de sus 16.3 millones de habitantes han recibido el esquema completo. De acuerdo con el Ministerio de Salud, 3.4 millones de personas han sido vacunadas en al menos una ocasión a la espera de completar su esquema con la segunda dosis. Para Noticiero Guatevisión, Nimsi Rosales. Y bueno, mire usted, durante este fin de semana, trabajadores de empresas funerarias denunciaron demoras entre 10 y 12 horas para la inscripción de defunciones en el RENAP por falta de personal de atención. El problema es para la atención los fines de semana y el turno de la noche. Uno de los trabajadores citó que solo en este fin de semana hubo por lo menos unas 80 personas fallecidas, la mayoría por COVID-19. Las inscripciones de defunciones están coincidiendo con la mortalidad asociada a la tercera ola de contagios en Guatemala. Porque nosotros a veces hemos venido a las 10 de la noche, salimos a las 6 de la mañana con una sola defunción. Entonces, definitivamente se necesita de otra persona por parte del RENAP para auxiliar al que está de turno, para poder sacar, porque desgraciadamente por la misma pandemia han habido muchas defunciones, a veces sacan aquí hasta 70, 80, 100 defunciones diarias.
Mire, la problemática que existe es de que solo una persona está atendiendo y no se da abasto, porque la molestia no es en sí para las funerarias, sino las personas que están esperando a su ser querido, ¿verdad? En cambio, estos señores nos hacen esperar 6, 10, 12 horas aquí parados, pasando las inclemencias del tiempo, ¿verdad? Bueno, y por medio de un comunicado de prensa, el RENAP informó que se coordinó que a partir de las 14:30 horas de este domingo aumentara el personal de apoyo a los operadores por el incremento de las inscripciones de defunción. Además, autoridades informaron del decomiso de 40 tulas que contenían 1,000 kilos de cocaína en Livingston y Zaval. También se decomisaron 5 fusiles, más de 300 municiones, 8 teléfonos celulares y un radio portátil. El cargamento fue trasladado hacia la base militar de Puerto Barrios. No se reportaron capturas. En lo que va del año, se han incautado más de 4.800 kilos de cocaína valorados en 499 millones de quetzales. Y las lluvias de este fin de semana dejaron daños e incidentes en poblados de 9 departamentos del país. Según el recuento de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres CONRED, son 43.769 personas afectadas, 3 evacuadas y albergadas en Quiché, una vivienda en riesgo y 31 viviendas con daños, además de 6 tramos carreteros afectados. En los últimos 3 meses, 23 guatemaltecos han muerto y más de 1 millón han resultado afectados. ¿Y qué está sucediendo en la frontera de El Ceibo con los migrantes guatemaltecos? Sigue la crisis migratoria, le contamos detalles al volver. Tres semanas después de que iniciara la crisis migratoria en la frontera de El Ceibo, las autoridades tomaron cartas en el asunto. Un nuevo acuerdo ahora permite que migrantes guatemaltecos ya no sean abandonados a su suerte en esa zona lejana de Petén. Un equipo de Guatevisión y Prensa Libre estuvo en la frontera y documentó la nueva modalidad. Ellos integran una familia hondureña. Juntos huyeron de su país, al que identifican con delincuencia, para cumplir su sueño americano, pero su aspiración fue truncada. Fueron retornados a la selva guatemalteca y ante la negativa estadounidense ahora buscan asilo en México. Así lo explicó Joan, un albañil de 30 años que prefirió ocultar su rostro a la cámara. La verdad que nosotros venimos para acá porque nos han amenazado de muerte a nuestros hijos, a nuestra familia, ¿me entiendes? Y la mayoría de la familia ya la han matado, entonces ahorita no nos quedó otra opción que venirnos. Estos hondureños forman parte de los más de 3.000 centroamericanos que ingresaron a Guatemala en las últimas 3 semanas, desde el 9 de agosto por la frontera de El Ceibo, al norte de Petén, según el Instituto de Migración. Los viajeros fueron abandonados en esa zona desolada y remota, a más de 500 kilómetros de la capital, tras ser deportados de manera express por Estados Unidos al sur de México. Según las denuncias de los migrantes, el trato fue inhumano. Que nadie haya escuchado su petición de asilo en Norteamérica, contrario a lo que estipulan las normas internacionales, es uno de sus reclamos. Aparte, cuando lo agarran a uno, lo tratan bien mal, como que uno fuera delincuente. Y entonces una ocasión que estábamos cenando, mejor dicho, nos dieron una dona y un vaso de atol. Entonces yo me refería a la encargada de ahí de donde estábamos y le dije que eso no era cena, ¿verdad? Más por todo por los niños. Y entonces nos dijo que más bien deberíamos de estar agradecidos porque nos tenían ahí. Casi un mes después de que empezara la crisis migratoria en El Ceibo, el gobierno guatemalteco accionó para frenarla.
Un nuevo acuerdo entre las autoridades nacionales y mexicanas permite que desde este mes, según afirman, nadie sea abandonado en la zona. Ahora los guatemaltecos serán deportados a la Fuerza Aérea de la capital o a la frontera de Tecunumán en San Marcos, mientras que los hondureños y salvadoreños serán llevados a Honduras a través de El Ceibo en vehículos coordinados por las autoridades. Esta modalidad en la frontera petenera empezó a funcionar la noche del 1 de septiembre, con el traslado de más de 150 migrantes en 4 buses con destino a Corinto, límite entre Izabal y Honduras. A pesar de la nueva modalidad de traslados, pasar por esta frontera sigue siendo una gran angustia para una parte de los migrantes, como los salvadoreños, que tras ser deportados de Estados Unidos no siguen llegando directamente a su país de origen. Por ejemplo, un migrante salvadoreño que tampoco quiso mostrar su rostro, incluso duda de emprender de nuevo el trayecto hacia Estados Unidos, a pesar de que sostiene que en su propia tierra no puede prosperar. Bastante gente estudiada que no tienen trabajo, les toca andar trabajando en el campo, y tal vez gente con su título de maestro. La respuesta tardía de las autoridades migratorias ante la crisis de El Ceibo es un reflejo de la débil presencia estatal en el lugar. Así lo afirma el agente de aduanas, que tiene 17 años de experiencia y también optó por no revelar su identidad. Porque las autoridades de Guatemala son débiles, no existe un control, por parte de ellos, porque migración de aquí de Guatemala solo cuenta con una persona por turno. Aquí en El Ceibo. En El Ceibo. Si ahora ustedes miran bastante de migración es por el evento que estalló, ¿verdad? Que es a nivel nacional e internacional, El Ceibo es famoso. Hasta el 22 de agosto, casi 2 semanas después del comienzo de las deportaciones express, 4 trabajadores de migración guatemalteca empezaron a registrar los ingresos de los centroamericanos en El Ceibo. En el área solo hay una enfermera que, para controlar posibles contagios de coronavirus, solo toma la temperatura de los migrantes y les coloca alcohol en sus manos. Tan solo 4 policías están asignados para custodiar la zona a diario. Esto a pesar de que la semana pasada hubo una amenaza de un ataque armado en el lugar por parte de supuestos miembros de un cartel mexicano, un hecho confirmado por las fuerzas de seguridad. Evidentemente ahí ha faltado voluntad política del canciller Pedro Brolo, no ha sido un tema prioritario, sino es a partir de que salen medios de comunicación internacionales y nacionales es que se vuelve a retomar este tema. Han sido otras las prioridades de este canciller el tema de abrir mercados con los rusos, que también ha tenido un desgaste y muchas suspicacias en la población, pero el tema migratorio no ha sido su prioridad. Ahora, aunque las autoridades aseguran que ya no serán dejados a su suerte, los migrantes siguen inconformes. Dicen que su meta siempre será pisar Estados Unidos, el país que, según insisten, es capaz de ofrecerles lo que sus tierras natales nunca podrán. ¿Y ahorita ustedes quisieran volver a intentar irse a Estados Unidos? Puede que sí. ¿Por qué? Porque no me rindo fácil. ¿Cómo, perdón? No me rindo fácil, voy a luchar por lo que quiero. Mientras esas esperanzas continúan, las deportaciones también. Estados Unidos mantiene vigente el Título 42, la normativa que les faculta a los funcionarios devolver al país vecino a los migrantes que consideren un riesgo de salud por la pandemia. Frente a esta política, los centroamericanos consideran que el camino para una nueva vida seguirá siendo cuesta arriba. Con imágenes de Byron García para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler. Y hay regiones del país en donde las personas no quieren vacunarse contra el coronavirus. Al volver, le contamos de una de ellas.
regiones del país en donde, pese a la gravedad de la situación con la pandemia, hay resistencia a la vacuna contra el COVID-19. Uno de ellos es el departamento de Alta Verapaz, según explicó el director del Sistema Integral en Salud. Tenemos información, por ejemplo, en la parte del Alta Verapaz, que es un lugar donde pues hemos tenido algún tipo de inconveniente, ¿verdad? Donde la población, por X o Y razón, bueno, aquí hablemos, ¿verdad?, del tema de muchas veces de la mala información que a veces se da, ¿verdad? De que las personas pues tienen cierto temor, ¿verdad? Y sin embargo, pues esos son lugares, uno de los lugares que se han identificado a raíz de eso, pues es un lugar donde un departamento que en este momento pues tiene esta situación. Como vuelvo a reiterar, el ministerio ha impulsado la estrategia de vacunación comunitaria y que eso es algo de lo que pues nos ha permitido ir aumentando también en cobertura, ¿verdad? Y vivimos días difíciles. Muchas familias de luto y en medio del dolor buscan la manera de superar el duelo por la pérdida de un ser querido. Pero ¿cómo lograrlo? Es la pregunta. No es fácil y hay diferentes perspectivas sobre el tema. Esta es una de ellas. Pasan los meses, los contagios de COVID-19 no cesan y hay más vidas perdidas. Hay luto en el ambiente y las personas buscan la manera de superar el dolor. Todo lo que pueda ayudar a cuidar la salud mental en medio del desasosiego. Esta semana hablamos con Namidam Kalsa, maestra chilena de Kundalini Yoga, inspirada en apoyar el empoderamiento de las personas por medio del autoconocimiento. Durante los meses de pandemia ha dedicado tiempo a explorar los cambios que se experimentan para orientar hacia la superación y le preguntamos sobre este proceso. El estar cerca de la muerte nos recuerda la liviandad de la vida, nos recuerda que tenemos que tomar esta vida con seriedad, con compromiso, con un entendimiento profundo de ella y aprovecharla al máximo. Sin embargo, en momentos de profundo dolor es difícil manejar el desapego. El proceso de duelo tenemos que aceptarlo como un proceso orgánico. Es normal el dolor que sentimos cuando alguien querido se va, no podemos evitar sentirlo, pero sí podemos trascenderlo con mayor rapidez cuando, por ejemplo, aprendemos a manejar nuestras emociones, a manejar el dolor y a ser capaces de aquietarnos en esos momentos y realmente convertir esa energía emocional de dolor en un aprendizaje, en una experiencia que nos renueve. Y eso es el trabajo de nuestra conciencia. Lo que se está viviendo durante la pandemia deja lecciones y cambios de pensamiento que se perciben de diferente forma en las personas. Para, no sé si el 100%, pero un altísimo porcentaje de las personas, esta pandemia ha sido un antes y después para sus vidas. Y lo clave es que hay aspectos del periodo prepandemia que no quieren volver a retomar en sus vidas. Se ha provocado un cambio verdadero en tomar conciencia del estilo de vida que llevaban, de avanzar, de crecer, de liberarse de cosas que los mantenían en el dolor en el pasado y que ahora claramente tuvieron la oportunidad de identificar y no van a dar un paso atrás. Es más, hay mucha gente que ha comenzado a trabajar en ellos mismos, en ellas mismas, para hacer este cambio. Y hay patrones de conducta que son difíciles de superar. Yo creo que más que nada es el miedo a lo desconocido, el miedo al futuro. Tenemos miedo al futuro. No sabemos que cambiar todo lo que conocíamos o tomar una posición diferente cuando a lo mejor ya no tenemos 20 años o no tenemos 30 años o 35 o 40 años. Tomar un camino diferente puede ser muy atemorizante para muchas personas. El segundo factor que veo muy
muy notorio, es que existe mucha falta de confianza, de autoconfianza, y por lo tanto mucho autoboicot en vivir la vida que realmente queremos vivir. La mayoría de las personas no cree en una vida como la sueñan, no creen que es posible y por eso no sucede. Según la experta, las personas deben estar conscientes de su potencial, focalizarse y reconocer los obstáculos para desarrollar autoconfianza y vencer el miedo. La meditación es una recomendación para entender los cambios y enfrentar los desafíos de este tiempo. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, busca la reelección a la presidencia de la República. Al volver le contamos cómo. Invierto en seguridad. Invierto en Toyota. Presenta. Como ya les habíamos anticipado, una nueva caravana migrante se dirige rumbo a Estados Unidos. Se trata de unas 300 personas, en su mayoría salvadoreñas, hondureñas y guatemaltecas, que partieron este sábado a Tapachula, en Chiapas, México, y es la cuarta caravana hacia territorio estadounidense. En una semana, en medio de fuertes operativos de la Guardia Nacional y agentes del Instituto Nacional de Migración para detener el paso de estos solicitantes de asilo. Y estas son las imágenes tomadas desde el aire a bordo de un helicóptero durante la gira que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, realizó para constatar los daños causados por el huracán Ida. Inundaciones, casas y calles destruidas es lo que se pudo observar en Luisiana. Y los talibanes siguen sin nombrar gobierno en Afganistán, en donde continúan los combates en Panjshir. Este sábado volvieron a postergar la presentación de su gobierno, cuya composición podría dar pistas sobre cómo serán los próximos años en Afganistán. Mientras tanto, el nuevo régimen sigue haciendo frente a un reducto de resistencia, luego de que las últimas tropas estadounidenses dejaron el país el lunes. Este valle de difícil acceso, ubicado a unos 80 kilómetros al norte de la capital, es escenario de combates entre los talibanes y el Frente Nacional de Resistencia. Y vea usted, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador anunció que dio luz verde para que el presidente Nayib Bukele pueda postularse a la reelección. El actual mandatario buscaría seguir en el cargo a partir del 2024. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, podrá presentarse a la reelección. La Corte Suprema de Justicia sentenció el viernes que una persona que ejerza la presidencia de la República y no haya sido presidente en el periodo inmediato anterior participe en la contienda electoral por una segunda ocasión. Los magistrados de la Sala Constitucional que reinterpretaron la Constitución son los que fueron nombrados el pasado 1 de mayo, luego de que la Asamblea Legislativa oficialista destituyó a sus 5 miembros. Los anteriores integrantes sostenían que el artículo 152 prohibía la reelección de quien haya desempeñado la presidencia de la República por más de 6 meses consecutivos o no, durante el periodo inmediato anterior o dentro de los últimos 6 meses anteriores al inicio del periodo presidencial. Eso obligaba a que un mandatario tuviera que esperar 2 periodos para postularse nuevamente. La resolución se dio en respuesta a un proceso de pérdida de derechos de ciudadanía promovido por el abogado constitucionalista Salvador Enrique Anaya en febrero pasado, luego de que la diputada electa Nancy Díaz promoviera la reelección presidencial. Anaya basó su demanda en el artículo 75 de la Constitución, que ordena la pérdida de derechos de ciudadano a quienes suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuación del presidente de la República, o emplee medios directos encaminados a ese fin.
Y mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos condenó la resolución de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador que avala la reelección presidencial por considerar que es algo contrario a la Constitución de este país centroamericano. Este declive de la democracia. Estados Unidos condenó el aval de la Corte Suprema de El Salvador a la reelección presidencial. La Sala de lo Constitucional anunció el viernes que dio luz verde para que el mandatario Nayib Bukele pueda postularse en los comicios de 2024 si lo estima conveniente. Según Washington, esta medida es contraria a la Constitución del país centroamericano. Este fallo es el resultado directo de la decisión el primer día de mayo de la Asamblea Legislativa salvadoreña de remover inconstitucionalmente a los magistrados en funciones de la Sala Constitucional y instalar reemplazos leales al órgano ejecutivo. Los anteriores magistrados de la Sala Constitucional sostenían que el artículo 152 prohibía la reelección de quien haya desempeñado la presidencia de la República por más de 6 meses consecutivos o no, durante el periodo inmediato anterior o dentro de los últimos 6 meses anteriores al inicio del periodo presidencial. Por este motivo, un mandatario debía esperar 2 periodos para volver a postularse. Invierto en seguridad. Invierto en Toyota. Presentó. Vamos a la pausa, ahora le cuento con qué regresamos. Momento de dar paso al segmento Nuestros Pueblos y en esta oportunidad visitaremos el municipio de San Raimundo para conocer un poco de su historia, ya que es una de las localidades más antiguas del área central. Que no te lo cuenten. Descúbrelo por ti mismo. Guatemala tiene mucho por descubrir. Álamo Rent a Car presenta. San Raimundo, llamado así en honor a su patrón Raimundo de Peñafort, es un municipio del departamento de Guatemala que cuenta con una extensión territorial de aproximadamente 114 kilómetros cuadrados. Fundado en 1610 por el capitán Bernal Díaz del Castillo, San Raimundo de las Casillas es uno de los pueblos más antiguos del área central. En su plaza destacan el edificio municipal y la parroquia San Raimundo de Peñafort. Además, su parque municipal, llamado 20 de octubre en honor a la Revolución de 1944, se encuentra adornado por jardines, esculturas y un kiosco en la parte central. Para llegar a la cabecera municipal, se puede tomar la Ruta Nacional 5 o por medio de San Juan Zacatepeques, la Ruta Lodebrán, por Ciudad Quetzal o bien por Chinautla. Que no te lo cuenten. Descúbrelo por ti mismo. Guatemala tiene mucho por descubrir. Álamo Rent a Car presentó. A continuación, en nuestro segmento de cultura le contamos los detalles sobre la exposición que el Museo Nacional de Arte Moderno Carlos Mérida ha preparado en homenaje al fallecido artista guatemalteco Rodolfo Abularach, quien destacó en la pintura, escultura, grabado y dibujo. Pablo Juárez nos cuenta más. Rodolfo Abularach es sin duda uno de los principales representantes de la plástica guatemalteca a nivel nacional e internacional. Es por ello que en el marco del primer aniversario desde su deceso, en el Museo Nacional de Arte Moderno Carlos Mérida se presenta la exposición In Memoriam de ayer, hoy y siempre, la cual incluye 102 obras del aclamado artista. Conozcamos más sobre esta exposición. Escultura, grabado, pintura y escultura. Es una exposición que muestra ese ejemplo de dignificación de una persona dedicada enteramente al arte, una vida dedicada al arte.
Además, Cotton comenta que este es un proyecto que ya se había discutido con Abularach, pero que por la pandemia no pudo concretarse antes de que él falleciera. Es por ello que esta muestra es una forma de honrar su memoria. La carrera de Rodolfo Abularach es larga, ¿no? Y en una conversación que yo tuve con él antes de que sucediera toda esta catástrofe de la pandemia, ¿no? Sucedió de que habíamos hablado de este proyecto y la idea era de hacer una exposición completa de él como artista. ¿Pero quién fue Rodolfo Abularach? Un artista que comenzó a pintar a los 13 años. A los 14 años hace su primera obra formal sobre la conquista y a partir de ahí sucesivamente vienen dándose todos sus periodos, el periodo, digamos, abstracto, el periodo donde se ve la influencia de Carlos Mérida, luego viaja a Nueva York, conoce la obra de Wilfredo Lam, de todos los grandes maestros, y va adentrándose él en su propia obra hasta descubrir el elemento ojo. El elemento del ojo marcó la etapa por la que el artista adquirió gran parte de su fama. Sin embargo, esta exposición no se centra en ello, y es que por tratarse de un homenaje a su carrera, abarca un recorrido por toda su trayectoria artística. Y la idea era de hacer una exposición completa de él como artista. Es decir, se habían expuesto algunas esculturas en ciertas exposiciones, de igual manera pintura, grabado, lo que se conocía, y sobre todo recomendó él en la plática que lo que quería era de que el público pudiera observar ese trabajo completo de un artista, ¿no? La exposición, que constituye un recorrido por todo el cuerpo de trabajo del artista, estará disponible en el museo hasta el 19 de septiembre y sus puertas están abiertas de jueves a domingo de 9 a 16 horas. Con imágenes de María José Bonilla, reportó para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez. Y luego del pulso registrado este fin de semana en el Congreso de la República para buscar la aprobación del decreto de estado de calamidad, este lunes se espera que continúe la sesión plenaria con la medida que mantiene restricciones a nivel nacional. Recordemos que la semana pasada los médicos de diferentes hospitales y la cúpula de salud expresaron su preocupación por el incremento de casos e insistieron en la necesidad de mantener medidas más fuertes. Por el momento sigue vigente la restricción de movilidad entre 8 de la noche y 4 de la mañana. Así que a estar pendiente de las últimas noticias. Y este domingo se extinguió la llama en Tokio con el acto de clausura de los Juegos Paralímpicos, organizados en condiciones inéditas. Entre los miembros de las delegaciones, los trabajadores, los invitados y los medios de comunicación, unas 5,000 personas se congregaron en el estadio, que fue el escenario de un espectáculo colorido. Al término de este último día de competición, se han entregado 539 medallas de oro en 12 días, 96 de ellas a China, que lideró el medallero como ha sucedido en cada edición desde 2004. Así que con esto nos despedimos. Estén pendientes porque nosotros les mantendremos informados. Muchísimas gracias por su sintonía. Buenas noches, que descansen.